Muy buenos días. Eh, Estamos un poquito demorados dando ingreso porque están ingresando todos los asistentes, pero es tanto el contenido y tan valioso que vamos a comenzar ya mismo. Ya llevamos cerca de 400 asistentes a este espacio. Bueno, entonces entrando en materia, mi nombre es Gloria Urueña, directora ejecutiva de Colcop, Asociación Colombiana del Ecosistema Crediticio. Supongo que me conozco con la mayoría de todos ustedes, pero pues quería presentarme y darles la bienvenida a este importante talk, porque además hay personas que se conectan por primera vez y son del ecosistema. Hoy vamos a tratar un tema coyuntural y de gran impacto para nuestro sector, que por ello no podíamos dejar pasar de largo una vez la semana anterior se hizo la conciliación del proyecto de ley 017 de Cámara, 384 de Senado sobre el derecho a la intimidad del consumidor, el cual en este momento avanza para gestión. Como siempre, Colcop genera estos espacios para brindar acompañamiento, oportunidades y contenidos relevantes a las empresas asociadas y a invitados que, como hoy tenemos, enriqueciendo este proceso. Este es un tema, como ya les decía, coyuntural, estratégico. Hoy tenemos la presencia como patrocinador de este espacio a nuestro asociado Bambú BPO, a quien agradecemos inmensamente su apoyo y acompañamiento en todas las iniciativas de Colcop. Y nuestros patrocinadores pues son quienes hacen posible parte importante de estos espacios. Y espacio que quiero invitarlos a aprovechar al máximo. Bueno. Entrando en materia, les comento que sí, no es nuevo para nosotros que el país inició este año con muchos desafíos, muchos retos en materia económica, política y social. Por eso hemos hecho un recorrido que vamos a terminar en Barranquilla esta semana, el 1 de junio, hablando de todos estos retos y desafíos que nos ha deparado el país y especialmente en nuevos proyectos de ley que han estado latentes en la actualidad colombiana con grandes implicaciones, no solamente en el aparato productivo del país, sino también las personas, las organizaciones, que no podemos ser ajenos a los cambios que o se han venido gestando o se seguirán gestando. Desde Colcop tomamos la iniciativa por esta razón de hacer este talk sobre el proyecto de ley que mencionaba y que fue radicado el 20 de julio del 2021, desde el mismo minuto en que fue radicado por el senador Carlos Wills. Tuvimos una primera reunión como al mes en el mismo año 2021 y con algunos miembros de Colcop con el único objeto de darles a conocer cómo es que funciona este proceso de recuperación de cartera, quiénes son sus actores, las herramientas, las analíticas, la tecnología, la autorregulación. Es más, les mostramos las buenas prácticas que adoptó la Superintendencia Financiera basado en el Código de Ética que se rige a los asociados de Colcop y les presentamos nuestro sello de certificación que en ese momento estábamos construyendo para que sea exigible en todos ellos los que tercerizan cartera, a sus aliados a los que les tercerizan cartera y, ¿por qué no?, al interior de las organizaciones. Sello que no emite Colcop, sino una certificadora y que está bajo los parámetros de ISO. Todo esto lo hicimos para allanar el camino, enterar al Congreso y presentar proposiciones en las que en todo momento aclaramos que buscábamos era equilibrio entre deudor y acreedor, preservando los derechos de unos y otros. Es de notar que trabajamos de la mano de muchos bancos, yo diría que de la gran mayoría, de Asobancaria, de otros gremios, de asociados, que nos hicieron todos aportes valiosísimos
para avanzar en las proposiciones. Y no solamente con un discurso, sino con hechos y datos que en algunos casos nos permitieron tener relevancia en esas proposiciones que hicimos. Presentamos alrededor de 5 escritos de proposiciones al proyecto, con justificación cada una de esos artículos en los diversos debates, y también argumentamos el impacto para el sector. Desde el texto radicado en la primera ponencia, desde el informe de ponencia para el segundo debate, para el texto aprobado en plenaria, hicimos observaciones al tercer debate. Luego en el cuarto debate volvimos a estar a la carga con el informe de ponencia, ¿sí? Y pues finalmente al texto de conciliación logramos también, escalamos proposiciones. Y esas proposiciones, muchas de las cuales fueron tenidas en cuenta gracias a los hechos y datos y a la argumentación que nos dieron muchos de los bancos que hoy están aquí con nosotros y a los asociados. Y eso, con esos aportes y esas proposiciones, logramos que a lo largo del proyecto se hicieran entre 7 y 10 modificaciones que de alguna manera nos allanaban el camino. ¿Cómo está compuesto este proyecto? El artículo 1, que habla sobre el proyecto de ley, el segundo, que habla sobre los canales autorizados, el tercero, que habla sobre los horarios y periodicidad, el cuarto, que se refiere a contactos de avalista y codeudor, que en un principio estaban prohibidos. El quinto habla de los mensajes que se pueden enviar, y se incluyó algo que toca a varios sectores, porque habla de mensajes publicitarios para productores y proveedores de bienes y servicios. La idea es, estemos todos en equilibrio, ¿sí? No solamente quienes realizamos una justa cobranza, sino aquellos que también hacen promoción, venden sus productos y venden sus servicios, que para todos hay espacio y todos lo hagamos dentro de una regulación lo más justa y equitativa que se pueda. Prohibición de las visitas a domicilio, con excepción a microcrédito, sector agropecuario y rural, y en la interpretación ya veremos cómo se podrían manejar. En el artículo 7 habla de la consulta a la situación financiera del deudor. Se logró un cambio porque en principio estaba totalmente prohibido consultarle el motivo de no pago, y basados en grabaciones que llegaron al Congreso diciendo, es que mire la forma en que preguntan. Y nosotros justificando que se preguntaba era para ofrecer herramientas. Y en algunas grabaciones que ellos tenían, se indagaba como regañando al consumidor financiero. Les aclarábamos, es que son millones de usuarios de crédito y son cientos, sí, de miles de asesores que trabajan en la actividad, y a veces se les pueden ir las luces, pero son errores humanos. Es así como, pues, hoy en día tenemos una cartera bruta de, esto es a marzo, de 673.9 billones, o sea, 674 billones, de los cuales un poco más de 29 billones están vencidos. Evidentemente, esto hace que sea un tema coyuntural, que nos tenga a todos aquí reunidos, que deba ser socializado, que este sea el primero de varios espacios, de varios canales que abra Colcop para el ecosistema crediticio, y que lo puedan analizar e interiorizar en sus organizaciones. Por eso es que nos hemos esmerado hoy en traerles a los speakers que aparecen en su pantalla y a quienes me voy a permitir presentar. Entonces, pues arranco por las damas. Camilo, estás de segundo en la diapositiva, pero te tocó de últimas porque yo privilegio a las damas. Alicia Soacha, economista con maestría en negocios y especialización en finanzas y mercadeo. Alicia tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero y de servicios de Europa, particularmente en gestión de riesgo de crédito, y hoy es vicepresidenta de mi banco. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos. Antoinette Aldana Rodríguez,
Es abogada y licenciada en Humanidades, experta en Derecho Comercial y Contractual. Tiene experiencia de más de 8 años en áreas jurídicas, manejo de asuntos corporativos, societarios, desempeño de secretarías generales y tiene un amplio conocimiento de gobierno corporativo en su interpretación y aplicación de normas de toda índole, protección de datos, entre otros. Claudia Romano. Gracias Antoinette. Claudia Romano es administradora de empresas de la Pontificia Javeriana, especialista en administración financiera de la EAN, con más de 20 años de experiencia en el mercado y ha sido directora del Banco de Bogotá y actualmente es gerente nacional de cobro masivo en el Banco Caja Social. Perdón, omití decir que Antoinette en este momento es secretaria general y directora jurídica de Nexa BPO. Perdón, Antoinette. Y Claudia, como ya decía, es la gerente nacional de cobro masivo en el Banco Caja Social. Nos acompaña también Camilo Echeverry. Es gerente de la División de Conciliación y Negociación del Banco de Occidente. Camilo es miembro de la Junta Directiva cuasi fundador de Colcop, es contador público de la Universidad de La Salle, es especialista en alta gerencia de la Universidad de los Andes y gran compañero en todo este trasegar de los temas de la industria. Vamos a dar inicio entonces nuevamente. Mil gracias a todos para acompañarnos y si ustedes miran las personas que nos acompañan, estos directivos que nos acompañan hoy, todos tienen una entidad diferente para la cual trabajan y tienen una visión diferente y una óptica muy especializada desde su área, porque buscamos hacerlo así para tener una cobertura 360 de lo que implica esta regulación. Vamos a dar inicio, o cómo va a ser la dinámica de este espacio. Les vamos a dar inicio a cada uno de ellos para conocer su perspectiva y experiencia, pero van a ser a través de preguntas que les haga Camilo como moderador de la parte técnica de este espacio que vamos a tener hoy. Y dentro de las presentaciones que ellos hagan y que Camilo les va a repreguntar a ellos, no vamos a abrir el chat, el micrófono para preguntas, porque la idea es que fluya muy rápido el tiempo y que ustedes resuelvan sus preguntas colocándolas en el chat. Por favor, cierren el micrófono. Coloquen sus preguntas en el chat. Al final de la exposición de cada uno de nuestros respetados panelistas, Camilo va a hacer sus preguntas en el chat. Si van a atender tanto Camilo como cada uno de los panelistas. Entonces, ustedes pueden decir, mire, Antoinette, una pregunta para Antoinette, una pregunta para Claudia, y colocan su pregunta en el chat. Les agradezco que esperen que cada uno termine su exposición o atienda la pregunta para saber si tienen que ustedes repreguntar por el chat y con eso nos rinde. Como estamos comenzando ya 11:15 de la mañana, entonces los voy a invitar que si sus agendas se los permiten, nos pasemos unos 15 minutos de las 12, unos 20 minutos, porque esto lo amerita. No quiero despedirme sin decirles que vamos a hacer una pequeña encuesta en la pantalla, en el desarrollo del espacio, para preguntarles si quieren recibir contenidos y dónde los van a recibir y cuáles son los elementos que usan. Es algo muy, muy rápido. Entonces, sin más preámbulos, Camilo, Antoinette, Claudia, Alicia, bienvenidos. Camilo, el micrófono es tuyo, por favor, inicia. Muchas gracias. Bueno, doctora Gloria, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a Colcop, gracias a Bambú y Peos, a mis colegas, aquí bendito entre las mujeres. Como todos saben y bien lo expresó Gloria, pues tenemos 10 artículos que hemos leído y releído de manera permanente desde que se inició este proceso. Y básicamente, como bien lo indicaba la doctora Gloria, propende por establecer canales, horarios y frecuencia en la gestión en relación con el proyecto de ley.
Vamos a dar unas pautas metodológicas gráficamente en un cuadrito que nos van a permitir muy respetuosamente poner al servicio de ustedes lo que metodológicamente consideramos en equipo deben ser los aspectos que debemos tener en cuenta en cada una de las entidades y en las gestoras de cobro para poder materializar y operativizar este proyecto de ley. Camilo, si tú me permites, hago una acotación que omití. Bienvenida, bienvenida. Yo le quiero aclarar a todas las personas que están conectadas que lo que aquí se diga no compromete en persona propia a los representantes de las entidades que están, ni compromete a las entidades. Esta es una interpretación que ellos están dando de la norma y norma que ya así será sancionada, pero no los compromete. ¿Cuál es la idea? Que ustedes a partir de este conocimiento, de este compartir, puedan generar al interior de sus organizaciones sus propias políticas y estrategias. Importante esta aclaración. Gracias, Camilo, y discúlpame. Súper importante la aclaración y como bien dice la doctora Gloria, saldrá un decreto reglamentario muy seguramente posterior a la sanción. Aquí lo que pretendimos es diseñar un paso a paso de cómo materializar y operativizar el proyecto de ley. Lo primero, pues entender e interpretar la ley y sus impactos al interior, tanto desde el punto de vista de gestión como de operación. Definir el marco de actuación y gobierno de la información, tanto a nivel comercial como a nivel de cobranza. Vemos que aunque el énfasis ha estado de cara al consumidor hacia la cobranza, pues hay aspectos que tienen que ver con la gestión comercial, venta de productos, mercadeo y otros insumos que se tienen ahí dentro del decreto. Tercero, consideramos importante que podamos establecer y homologar y divulgar los canales de comunicación a nuestros consumidores, que tratemos de ser muy claros en la forma, en el qué, en el guión y en el cómo debemos hacer esos procesos de comunicación. Y definir claramente estrategias y tácticas de gestión y negociación. Nos asiste la responsabilidad de seguir honrando y respetando el buen nombre del deudor, entendiendo que la situación de las entidades financieras y de los aliados de cobro que tenemos están para posibilitar opciones de normalización de su cartera. Asimismo, actualización y definición de procesos y procedimientos. La legislación, la regulación nos implica a todas las entidades y a todos los que hacemos el oficio de la cobranza en Colombia, pues poner a tono nuestros procesos, nuestros procedimientos de cara a auditorías internas, de cara al regulador, a la superintendencia financiera, de cara a la SIC, que también va a tener un protagonismo importante. Sexto, definir el marco legal y normativo sobre la cual estamos actuando y pues ahí estará el decreto reglamentario que acompañe la iniciativa. Y también importantísimo hacer un inventario y un plan de trabajo tanto desde el punto de vista técnico como operativo para determinar frecuencias, para determinar horarios y para determinar canales, pues nos asiste una gimnasia operativo, técnico, administrativa al interior de las entidades para poder cumplir estas medidas. Y por último, y se vuelve cíclico, por eso tiene esa connotación de círculo, hacer un plan en general de divulgación y capacitación y permanentemente estar revisando esta dinámica al interior. Habrán otros factores, otras iniciativas que se deban considerar, pero en el equipo establecimos que estos son como los 8 pilares fundamentales sobre los cuales deberíamos actuar de cara a una vez sancionada la ley y al tiempo de vigencia o de amnistía que tenemos para operativizarla e implementarla. Dentro de la dinámica ya que establecimos de trabajo que nos sugiere y orienta la dirección de Colcom, pues vamos a empezar con algunas preguntas de cara a los 10 artículos. Entonces, Antoinette, por favor, ¿podrías prender tu micrófono y tu pantalla? Una de las preguntas que solemos hacernos los que estamos adentro y los que estamos pensando cómo hacer la tarea de la mejor forma
atendiendo la instrucción y la reglamentación. La primera pregunta que surge es la disponibilidad para la atención de canales inbound, como WhatsApp o líneas de atención de cobranza, ¿puede estar fuera de los límites de los horarios que indica la ley? Sí, gracias Camilo. Buenos días para todos. Bueno, aquí me parece importante en este ejercicio académico hacer un breve contexto de lo que refiere el artículo 3º de la ley, que quizás es uno de los más controversiales de la norma de los que más nos hemos preguntado, ¿no? Entonces, frente a esta pregunta, es necesario recordar que la ley nos limita unos horarios ahora de contactabilidad de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., los sábados de 8 a.m. a 3 de la tarde, y pues claramente cero contactabilidad los días domingo y festivo. Entonces, dentro de ese marco de horario podemos gestionar todo lo que es outbound. La gestión inbound, todo contacto que venga desde el usuario final, desde el titular, desde el deudor, será bienvenido en cualquier tipo de horario. Lo que tenemos y entendemos aquí en la norma es que tenemos que disponibilizar las herramientas necesarias al interior de cada organización para esa gestión de entrada de contactos de los usuarios. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que lo que está regulando la norma en este punto es la salida desde las entidades y gestores de cobranza. La entrada, pues ya tendremos que mirar tecnológicamente y técnicamente todas las herramientas que tengamos a la mano para poder recibir todos los contactos que vengan desde los usuarios. Súper importante, Antoinette. Entonces, 7 por 24, 8 por 25 en inbound y atendiendo la instrucción clara de la norma. Hay otra pregunta es, si se contacta a un deudor por un canal específico, digamos teléfono, y no se logra cerrar la negociación, ¿se puede volver a comunicar con este cliente por el mismo canal ese mismo día? Bueno, digamos que ahí ya nos saltamos al artículo 2, y el artículo 2 es, esta ley es bastante proteccionista, ¿no? Y aquí lo que queremos es, de alguna manera, no alienar a los usuarios, que fue la razón de la queja principal, de que los contactábamos o los llamábamos muchas veces en el día, muchas veces a la semana. Entonces, básicamente, podemos contactarlos una vez al día por el mismo canal. Contacto directo, contacto efectivo. ¿Qué quiere decir contacto directo? Es cuando se genera una interlocución con el deudor, una pregunta y una respuesta, una charla, una conversación por cualquier canal, sincrónico o asincrónico, ¿sí? Y así no se cierre la negociación, yo no puedo volverlo a contactar durante el mismo día. Solamente una vez durante el mismo día. Al día siguiente sí, siempre que sea por el mismo canal. ¿Sí? Entonces muy aquí claro. Dale. Sí, son dos cosas importantes. Es decir, yo lo puedo contactar. En efecto, debe haber un contacto directo, que es lo que nosotros operativamente conocemos como el contacto efectivo, ¿sí? Y si no cierro negociación, tendré que llamarlo al día siguiente por el mismo canal. No puedo utilizar canales diferentes durante la misma semana. Esa es la interpretación que hacemos del artículo. Entonces, no, la idea es protegerlo, no alienarlo, no llenarlo de llamadas durante el mismo día y solamente un contacto por día. Vale, muy claro. Contacto efectivo, llámese titular, lo estás dejando claramente establecido. Así es. Y en lo posible, procurar cerrar la negociación en ese contacto. En ese contacto, de acuerdo. Aquí hay una pregunta del público. Dice, ¿esta ley solo aplica para el sector financiero o para el sector real vigilado por la Superintendencia de Comercio también aplicaría? Sí, señor. En efecto, aplica para el sector financiero, líneas de cobranzas, y para el sector de comercio, sector real, y cualquier tipo de servicios o ventas. Bueno, Antoinette, otra pregunta. Si un cliente ha tratado de contactar al cliente si una entidad ha tratado de contactar al cliente por varios canales y no ha sido posible, ¿podría visitarlo? Depende. Entonces ahí ya nos saltamos al artículo 6
de la norma. En principio, la norma te dice que no podríamos visitarlo, pero la misma norma en sus parágrafos, ya Alicia de pronto nos hablará un poquito más a profundidad del tema, pero para contestar la pregunta, el mismo artículo prevé unas excepciones de esas visitas domiciliarias, que son para todos esas vinculaciones que se han hecho con microcréditos, con créditos de fomento, con desarrollo agropecuario y rural, que todos conocemos, pues que en las zonas rurales es difícil contactar a los titulares. Entonces hay esa salvedad. Yo podría realizarle esas visitas domiciliarias y solamente para esos tipos de vinculaciones, ¿no? La ley lo establece claramente. Y el parágrafo 2 del artículo 6 también nos cuenta sobre una excepción que tiene esta disposición, y es para los ilocalizados, los que comúnmente conocemos como ilocalizados, es decir, cuando los operadores de telefonía y empresas de mensajería física o electrónica nos dan cuenta de que no ha sido posible contactar o entregar el mensaje al deudor o al titular o al usuario final, consumidor final, sí estaríamos exentos de esta restricción y podríamos generar visitas domiciliares. Pero creo que ya lo veremos más a fondo con Alicia. Vale, perfecto. Hay otra pregunta del público, dice, en caso de que los SMS o email sobre los cuales no conocemos, si se revisan o se leen, ¿se considera contacto directo o efectivo? No, tendría que haber el establecimiento de una interlocución, una respuesta por parte del usuario o del titular de la cuenta para poder dar por efectiva la contactabilidad. Pero el mero envío, solamente el envío, no se considera como un contacto directo o efectivo. Vale, Antoinette, muchas gracias. Vamos a darle aquí entrada a Claudia en una pregunta también que más con el artículo 4 para seguir ahí como en cadencia de cada uno de los artículos clave. ¿Es posible contactar a las referencias personales en el proceso de otorgamiento de crédito o ha desaparecido esta figura tanto para estos efectos como para la gestión de cobranza? Hola Camilo y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el artículo 4 nos establece que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las entidades que adelanten gestiones de cobranzas que usualmente contratamos para ella de forma directa o inclusive cuando hacemos cesión de las obligaciones, podrán contactar a las referencias personales. O sea, queda explícitamente prohibido o de otra índole. Sin embargo, como lo dijo Gloria al inicio, se nos abrió el campo para así hacerlo a la avalista, codeudor o deudor solidario, siempre y cuando lo hagamos bajo las mismas condiciones que se establecen en la ley. Es decir, las referencias personales no se pueden gestionar o no se pueden contactar para efectos de cobranza. Vale, claro, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta importante también con referencias. Dice, si una de las personas relacionadas como referencia personal contesta una llamada en el número de contacto autorizado por el deudor, ¿se le puede preguntar dónde se puede contactar o dónde lo puedo llamar? La interpretación que damos es sí, siempre y cuando yo no esté indagando de quién se trata el que está respondiendo, porque pues en la visita yo puedo hacer la indagación o en la gestión, siempre y cuando yo no tenga el debido cuidado de no indagar quién es el que está dando la información. Vale, muchas gracias. También en la misma línea de visita que se faculta en el artículo 6, cuando no es posible contactar y o localizar al deudor y es atendido por una de las referencias personales, ¿se le puede hacer la misma pregunta? O sea, está muy en línea con la pregunta anterior. Si a nivel de teléfono o a nivel de visita se puede hacer la misma requerimiento de ubicar al deudor principal. Efectivamente, el artículo 5 nos está habilitando para hacer las visitas, el artículo Sexto. sexto, sí, tal y como Sí. nos lo dijo Antonín, estamos habilitados para aquellos efectos en donde no logremos ese contacto directo o abiertamente pues para los créditos de microcrédito. Sin embargo, pues ahí
está la precaución que debe tener la entidad y darle las parámetros y las guías a quien esté realizando esa visita, de no indagar pues quién es el que está suministrando la información, pero claramente yo en mi gestión de localización puedo indagar con vecinos, con terceros, si de pronto tiene alguna información o conoce algo de nuestros clientes que estamos en este proceso de localización. Entonces aquí la recomendación o lo que vemos es entregar pues una guía muy completa para el manejo de estas situaciones y guiones con el fin de no tener de pronto la desafortunada coincidencia de que con quien estemos hablando sea la referencia comercial. Entonces, ahí simplemente es indagar y registrar la nueva información que estoy obteniendo en esa visita, cuyo propósito es precisamente poder contactar al cliente y localizarlo. Vale, Clau, muchas gracias. En ese tema de contactos directos y de publicidad o de venta de productos en la gestión comercial, ¿cómo se entiende no exceder el límite del artículo 3 en la gestión de cobro? ¿Cuál es la frontera? Si lo hago desde cobranza, si lo hago desde el ámbito comercial, si lo hago en ventas, si lo hago en mercadeo, ¿hay alguna limitante ahí? Lo que se interpreta es que no debe sumar o tenerse en cuenta entre ellos, por cuanto en el artículo 1 del proyecto limita o regula su objeto al alcance de la gestión de cobro. Y si bien el artículo 5 le da un alcance similar en lo que atañe a los contactos a que se hagan a los clientes sobre la información comercial, de modo alguno puede extenderse la interpretación hasta el punto de considerar que deben sumar. Por lo tanto, son operaciones o son campañas totalmente diferentes y unos son los de la gestión comercial y otros son los de la gestión de cobranzas. Claramente cada uno dentro de su ámbito debe velar por el cumplimiento de la ley. Vale, Clau, y una última pregunta en este mismo frente, entendiendo que regularmente hacemos invitaciones a sesiones, a brigadas o a procesos de negociación masivos, ¿cómo debería interpretar esta invitación? ¿Como un contacto directo o de qué manera una brigada se puede establecer para negociación en estos eventos? Depende de la interacción que se llegue a existir con el cliente. Si la misma se realiza de forma informativa hacia todos los clientes, no individualizada, por ejemplo, invitaciones que a veces incluimos en los extractos, publicidad en redes o en nuestra página, en las oficinas o en todos los medios que implica una divulgación general, no se considera un contacto directo y por ende no podría ser susceptible en las limitaciones que establecen el artículo 3. Por el contrario, si se hace un canal autorizado del cliente y él emite un pronunciamiento expreso hacia la entidad financiera que lo convoca, se interpreta que sí hay un contacto directo. O sea, lo mismo que dijo Antonet. Si el cliente me responde y el cliente me contacta, pues ya es un contacto directo siempre, pero teniendo en cuenta si es un llamado que se hace desde una línea saliente o desde una línea entrante, pero también diferenciar ese conteo de contactos directos en la semana. Vale, claro, muchas gracias. Entonces, masivo no sumaría y en determinado momento el contacto directo entraría a sumar. Alicia, bienvenida. También algunas preguntas y ya que te han referido mucho hacia las visitas, entonces vayamos con una de visitas, la primera. Las visitas a domicilio o en el lugar de trabajo quedan totalmente prohibidas. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Camilo. Gracias, Gloria Colcó, por la invitación. Bueno, pues lo que nos trae el artículo 6 es, inicialmente pareciera ser que esas visitas a domicilio quedan terminantemente prohibidas para hacer gestiones de cobranza. Sin embargo, también como lo mencionó Antoinette, creo que el parágrafo 1 y el parágrafo 2 nos abre dos posibilidades muy importantes. Una, siempre y cuando, digamos, haya una autorización expresa del consumidor, podremos hacer visitas a clientes, digamos, que tengan obligaciones adquiridas a través de microcrédito, créditos de fomento o créditos de desarrollo agropecuario o rural. Sin embargo, estas van a requerir de una autorización expresa por parte del consumidor. Y en el parágrafo 2 de ese mismo artículo, Camilo, lo que vemos es que también hay un llamado a la responsabilidad que tienen los consumidores financieros de tener actualizada su información.
no solamente para gestiones de cobranza, sino para gestiones de profundización, para gestiones referentes a servicio al cliente, de alertamiento de transacciones sospechosas. Es decir, siempre y cuando yo no logre un contacto a través de la información que el cliente entregó en su solicitud de crédito o en información posterior de actualización, si es que yo no logro un contacto, yo podría estar habilitado para realizar una gestión de visita, ¿sí? ¿Qué es importante acá? La norma también, digamos que nos menciona que esto debe quedar registrado en nuestros aplicativos. Es decir, de la misma manera en la que hoy, por ejemplo, habilitamos el cobro de ciertas comisiones adicionales y esas están atadas a un despliegue, una gestión de cobranzas y eso queda, digamos, documentado en nuestros sistemas de gestión. De esa misma manera debe quedar documentado que nosotros, a través de los canales que los clientes habían dispuesto, número de teléfono, email, no logramos un contacto directo, pues esto va a requerir, digamos, que podamos hacer o nos va a habilitar para realizar una visita. A lo largo, digamos, del chat lo que he visto mucho es la pregunta de contacto directo y creo que es muy importante que en todas las entidades tengamos una claridad de qué hablamos cuando hay un contacto directo. Que tal vez Antoinette lo mencionaba y decía hablar de un contacto efectivo. Es un contacto con ese titular, con ese deudor, ¿cierto? Es lograr tener una interacción, es decir, si yo envío, por ejemplo, un SMS que no es doble vía, sino un SMS en un sentido en donde yo no puedo ratificar que hay un contacto directo, pues digamos, ahí podríamos estar hablando de que no se dio ese contacto directo. Ese contacto directo se va a dar cuando yo tengo un aló con el cliente, cuando tengo, por ejemplo, una interacción a través de un WhatsApp, cuando tengo una interacción a través de un SMS doble vía. Ahí puedo estar hablando de un contacto directo, ¿sí? Vale, Alicia. Dado el carácter sancionatorio que tiene la norma, pues muy importante lo que acotas de la huella de cara al regulador y de cara a las entes de control, ¿no? Que podamos tener ese registro de soporte y de huella frente a esas alternativas de visitas. Mirando el artículo 7, que es el que habla de si podemos o no podemos preguntar, ¿qué reto nos impone no poder consultar el motivo de incumplimiento de cara a la norma y de cara al buen hábito que teníamos de darle la medicina al cliente en función de su enfermedad? Eso era, digamos que preguntábamos el motivo de no pago para tratar de evidenciar si era una solución estructural o una solución coyuntural. ¿Qué opinas tú de esa definición y de esa acotación de ese artículo 7? Bueno, efectivamente, creo que ese artículo 7 ha sido bastante polémico para nosotros. Al final, digamos, que se queda un artículo que, pues digamos, al parecer nos deja un poquito maniatados en el entendimiento, como tú dices, de esa situación de ese deudor, porque siempre nuestro abordaje, y sobre todo, creería yo mucho más desde el sector financiero, que es un sector que está regulado y por el capítulo 100, básicamente nosotros debíamos entender cuál era la situación de ese deudor para, de acuerdo a esa situación, entender si debíamos entregar una condonación, debíamos entregar una modificación, una reestructuración o debíamos entregar, digamos, cualquier otra herramienta creativa que pudiéramos generar desde cada una de las entidades. Lo que nos trae este artículo es efectivamente la prohibición de preguntar de manera directa cuál es el motivo del incumplimiento que está teniendo este deudor. Sin embargo, lo que también trae este artículo es un parágrafo en donde nos dice que no obstante no sepamos cuál es la situación por la que se ha generado ese incumplimiento, debemos ofrecer alternativas de pago al deudor. ¿Qué implica esto? Pues que de alguna manera, no necesariamente entendiendo qué le sucedió al deudor, ¿cierto? Que esa era la manera más directa de entender cuál era la enfermedad, como tú lo mencionaste, Camilo, sino más bien a través de una encuesta deberíamos tratar de determinar cuál es esa capacidad que el cliente tiene hacia adelante, porque lo que sí tiene que, digamos, mantenerse es esa posibilidad que tenemos las entidades financieras de entregar herramientas para solucionar esas situaciones que los clientes tienen de corto, de mediano o de largo plazo. Así que a través de otros mecanismos deberemos tratar de entender cuál es ese flujo
el cliente puede tener hacia adelante. Si esa situación, sin tener claridad de cuál es la situación, es una situación que pueda permanecer en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y en función de eso, pues estamos obligados a entregar una solución a nuestros deudores. Vale, muchas gracias. Voy a hacer algunas preguntas abiertas. Bienvenido la que la quiera responder. Dice, ¿cuántas visitas, llamadas o mensajes puedo realizar cuando no podemos cerrar un acuerdo de pago con el cliente? Si me permites, Camilo. Dale, bienvenida. Digamos que la norma está siendo muy específica, es decir, yo no puedo contactar más bien a un titular durante la misma semana por canales diferentes. ¿Sí? Entonces, dentro de la interpretación, entonces podríamos decir, bueno, puedo entonces contactarlo durante la misma semana por el mismo canal. Entonces, si el lunes yo lo contacto telefónicamente, podría entonces martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta las 3 de la tarde, poderlo contactar con el mismo canal, siempre que no exceda una sola vez al día. Esa es la respuesta. Una sola vez al día. Yo puedo llamarlo varias veces al día. Perfecto, muy claro. Y en ese mismo sentido hay otra pregunta que está repetida en varios chats y es la semana, considerando que debo y puedo hacer gestión de lunes a viernes de 7 a 7 y los sábados en el horario ya indicado, ¿la semana se debe considerar de domingo a domingo, de lunes a sábado? ¿Cómo entendería uno la semana en términos de la regulación? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Entendiendo la restricción clara. Correcto. De domingos y festivos. Estoy mirando aquí algunas otras preguntas para no repetir. Bueno, la redacción del parágrafo 2 del artículo 6 da la impresión que para poder hacer visitas tratándose de créditos que no estén dentro del marco del parágrafo 1, debemos agotar primero el envío de una comunicación escrita. ¿Cuál es la interpretación correcta de este parágrafo? Pues, Camilo, si me lo permites, creo que este ha sido un tema de bastante discusión, ¿cierto? El parágrafo 2, un poco desde este lado, ¿cuál es la interpretación? Es, si yo no tengo esa información actualizada del cliente, no necesariamente a través del envío de mensajería física o que un operador de telefonía celular me informe la imposibilidad de poder contactar a ese deudor, yo podría proceder a realizar la visita. Es decir, también es obligación del deudor mantener esa información actualizada. Si es que esa información hoy no está actualizada, yo hago gestiones telefónicas, hago envíos de SMS, de email, en donde claramente no hay un contacto directo, pero yo sí puedo tener una respuesta de ese deudor y no la obtengo, lo que debo garantizar como entidad, digamos, en la interpretación que le hemos dado en algunas mesas de trabajo, es que pues yo podría proceder a realizar la visita del cliente, siempre y cuando ese registro quede en nuestros sistemas. Pueden haber otras interpretaciones en donde diga debo cumplir con esto y con esto, porque por allá hay una I, pero yo creería que el primer alcance, el que menciono, podría ser adecuado. Yo no sé ahí, Antoinette, cómo vea la interpretación de ese artículo que ha estado ahí sobre la mesa con bastante discusión. Sí, no, de acuerdo contigo, Alicia. Es decir, si bien hay una responsabilidad compartida entre el deudor y el acreedor, ¿cierto? Si no se tiene esa actualización de la data, si no se tiene esa actualización de contactabilidad, yo puedo proceder. Yo puedo proceder. La ley no me está limitando, de hecho, me está abriendo la ventana para hacerlo. Entonces, porque es que de todas maneras, el recaudo, en el caso de cobranzas, por ejemplo, es una obligación adquirida en el momento en el que firmas un contrato vinculante crediticio. Entonces, cerrar la ventana sería de alguna manera promover la evasión del pago
y pues tampoco se puede entender de esa manera. Yo estoy de acuerdo contigo, la ventana está abierta, claramente tenemos que tener el registro de que la persona es ilocalizada, de que no es posible el contacto y tenemos que proceder con las herramientas necesarias para poder lograr el recaudo efectivo. Vaya, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el ilocalizado versus el de difícil contacto. O sea, si yo tengo la información en mi sistema y no es de carácter de ilocalización, sino de no respuesta de llamadas, ¿cuándo se puede determinar ilocalizado? ¿Quién quiere? Pues entendería que se determina ilocalizado cuando según el ejemplo que nos está dando la persona, es difícil el contacto porque no contesta, no responde, pero no quiere decir que la información no sea la correcta o no esté actualizada. Entonces, se debe trabajar todo el tiempo, así dure mucho tiempo contactando como un localizado. Y le debe Fíjense que regir ahí yo el voy a cuerpo principal de intervenir. la norma. Antoinette y Camilo, me disculpan Bienvenida. que meta la cucharada. Para mí debe existir una política en cada organización para definir qué es un cliente ilocalizado. Esto les evita multas en el caso de un requerimiento de una autoridad. Pero en mi concepto, el ilocalizado es, a pesar de un historial de muchos intentos de contacto en diversos horarios, en diversas fechas, no contesta, ¿sí? No se logra comunicar y que donde logremos que se conteste, diga, no vive, no lo conocen, ahí sería un ilocalizado. Ilocalizado. De acuerdo. Exacto. Aquí. Y esa definición de la política es clave porque así mismo puede funcionar el proceso para todos. Si ustedes me permiten, en pantalla vamos a sacar una pequeña encuesta porque yo estoy viendo tantas preguntas. Camilo sigue mirando a ver cuáles no se repiten, porque nos gustaría volver un texto, este espacio, si hay la autorización de nuestros ilustres panelistas, por verlo un texto y si hay ese interés, compartirlo a toda la audiencia. Porque creo que esta no es la primera, no es el primer espacio en que discutamos estos temas, pero pues está tan movido, está tan claro, tan importante el tema y ya estamos a unos 10, 15 minutos de cerrar el espacio. ¿Me Pues permiten? bienvenida a tu moción y de pronto también dentro de la misma estrategia, si te entiendo, podríamos pensar a futuro armar unas preguntas y respuestas respetuosamente, entendiendo y atendiendo el punto de vista de los panelistas y pues enriquecido en algún momento con el articulado de la norma. Pero sí podríamos a través de Colcó, como bien lo planteas, tener un tema de preguntas frecuentes y algunas respuestas sugeridas que sería una ayuda metodológica importante para todos. Una especie de ABC, Camilo, como el que hemos hecho de pronto para otros tipos de normativas y de leyes. Sí, nosotros hemos hecho también unas infografías. Vale. Entonces, creo que si podemos, me ayudan en el máster y pasamos esa encuesta muy rápidamente y a los datos que tenemos de quienes han conectado o después les enviamos el link donde van a tener estas respuestas que se han dado hoy, las preguntas y la infografía. Sí. En el entretanto, Camilo y doctora Gloria, yo aprovecho para hacer una claridad que me parece importante y sería bueno que nuestro público no se fuera sin ello, ¿no? Como mencionaba Camilo al inicio, estaremos pendientes pues de la expedición del decreto reglamentario de esta norma, que es el que finalmente nos dará la minucia y el detalle de la implementación de esta norma. Es importante que sepan todos que de aquí, o sea, desde la firma de la norma, la sanción presidencial, los 3 meses de implementación que tenemos y la expedición del decreto reglamentario, es importante que tengamos en cuenta que cualquier entidad puede dirigirse a la Superintendencia Financiera o a la SIC a solicitar aclaraciones. Algo que no tengan cómo implementar, tenemos esta duda, cuál es el criterio de evaluación,
las superintendencias están al tanto como entidades de vigilancia y control para podernos alinear en esos temas que sean tan grises mientras sale el decreto reglamentario. Y como lo decíamos, Antonella, muy seguramente se pronunciará el supervisor y las diferentes entidades de control que establece la ley para reglamentar algunos artículos para no dejarlos a la interpretación, porque como lo vimos en las diferentes mesas, hay muchas interpretaciones de cada uno de los interesados o directamente afectados por la ley. A veces Así es es. conveniente que haya la interpretación y no nos cierren con regulación. Los digo por De experiencia acuerdo, propia. de Y acuerdo. eso lo estuve conversando con el anterior superintendente financiero y él decía, entre más camisas de fuerza se pongan en este aspecto, menos pueden ustedes desarrollar su estrategia. Yo les sugeriría que soliciten que hagan esas consultas muy medidos, porque toda consulta genera una regulación y genera una nueva camisa de fuerza. Prudencia le sugeriría yo en el tema. Y de pronto, pues muy acertada la sugerencia y bienvenida. Y qué bueno utilizar los canales formales, ¿no? Está Bancaria, está Colcop, Así es. pues hay entes que han venido haciendo una excelente labor como Colcop, tratando de homologar, de ser interlocutor oficial y de muchas veces de estar en lobby ahí con diferentes representantes de la norma. Entonces, qué bueno que esas preguntas no las soltemos al aire solitas, porque pueden traer regulación. Hay una pregunta bastante interesante que también la discutíamos el fin de semana, y es el carácter de retroactividad, Antoine, de la norma, si aplica o no aplica y para quiénes aplica. Sí, sí, ese tema es importante, Camilo, y realmente lo que nosotros entendemos es que aplica para todos. Aplica para los nuevos deudores a partir de la sanción presidencial, y también los que ya hoy son consumidores bancarios o consumidores financieros, para todo tipo de personas, y pues también consumidores de servicios, ¿no? Todos en la jugada. Así ¿Todos es. ya respondieron la encuesta? ¿Será que parece que sí, Aún la Camilo. Si siguen quieres, respondiendo, sí. aún le siguen respondiendo. Excelente. Aquí hay otra pregunta. La idea es contestar este ABC, esta infografía, estas preguntas de hoy por nuestro canal digital, que es la revista Noticolcop. Entonces les preguntábamos. Entonces, si quieren, continuemos con todo esto que está tan valioso, tus preguntas, Cami. Vale, aquí voy a tratar de unir 2 o 3 preguntas que me parece interesante. Si el cliente cuelga y estoy conversando con él, o si el cliente durante la conversación me dice que lo llame ese mismo día, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo en cualquiera de los 2 eventos? ¿Son excluyentes, son complementarios? Si colgó, ya perdí, o si me dice llámeme a tal hora, ¿puedo ejecutarlo previa autorización del deudor? Yo creo, Camilo, que eso se conecta también con algo que menciona el artículo 8, ¿cierto? Sí. En donde nos habla, por ejemplo, de contactos que tienen como finalidad no una gestión de cobranza, ¿cierto? No una recuperación de cartera, sino básicamente temas referentes a servicio, temas referentes a, por ejemplo, evitar situaciones que puedan poner en riesgo al deudor por el tipo de transacciones que se están realizando. Entonces, yo creo que el reto que tenemos ahí como entidades es básicamente en poder tipificar de manera adecuada el tipo de comunicaciones que estamos realizando a nuestros deudores, ¿cierto? Hay efectivamente, digamos, comunicaciones que se refieren a la actividad como tal de recuperación de cartera, pero hay otras que son mucho más acotadas al servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso en el que mencionas, es que el cliente me pide que lo llame en la tarde para discutir, por ejemplo, el acuerdo de pago al que podemos llegar. Esa para mí sería más una gestión pegada al mundo del servicio, más que a la gestión de cobranzas, porque la gestión de cobranzas ya se realizó. El cliente está interesado en realizar un acuerdo, pero en este momento no dispone del tiempo, no dispone de la información que yo requiero para seguir con ese proceso, para poderle ofertar una herramienta. Entonces, creería que, por ejemplo, ese segundo toque
referido más a que se pueda generar un posible acuerdo, pues no está en el mundo de la gestión de recuperación y estaría más en el mundo que nos habilita ese artículo 8, que son básicamente llamadas referidas a temas de servicio y notificaciones especiales solicitadas por ese deudor. Y aquí Así siguen es, haciendo así la es, fila. Camilo. Dale, Es Antonio. importante construir sobre lo que menciona Alicia. Yo creo que es de vital importancia para todos los gestores de cobranza. Y además, en ese caso específico donde el deudor cuelga y dice no tengo tiempo, por favor llámeme a las 5 de la tarde, ¿cierto? O a las 3 de la tarde. Ya el mismo artículo 3, que es el que regula los horarios y la periodicidad, te avala en su parágrafo, en donde dice que expresa autorización del deudor, tú podrás contactarlo en un horario diferente a los establecidos en el artículo. Entonces, lo amarras con el artículo 8, que era lo que mencionaba Alicia, donde claramente debemos tener todos los registros de las razones por las cuales yo lo voy a volver a llamar. Pero a petición del titular, yo lo voy a volver a contactar el mismo día por su autorización expresa. Entonces, la respuesta es sí, y sí lo podríamos hacer, específicamente en esos casos. Y ahí la Excelente, importancia, muchas Antoné, de guardar y dejar registro de esas autorizaciones, o sea, dejar la Exactamente. prueba de la autorización para en el evento de una revisión del supervisor o una misma queja del cliente, pues tener la prueba que él autorizó y solicitó ese contacto adicional al que ya habíamos tenido. De acuerdo, así es. Vale, aquí hay otra pregunta interesante que se va metiendo uno cada vez en la manigua de la gestión. Y es, siendo retroactivo y aplicando para todos los deudores, el castigado que ya no está en los sistemas, ¿debemos buscar una autorización de ese cliente castigado en algún momento? Sí, La abogada es la respuesta, experta, sí, pero claramente sí, porque sí, sigue claro, siendo consumidor, sigue es siendo cliente sin claro. importar el estado de su obligación. Correcto. Sí, aplica para todos. Es decir, aquí digamos que el quid del asunto y la invitación también desde el panel es, cada entidad tiene que hacer esa simbiosis y esa articulación entre áreas internas en donde estarán sus áreas de tecnología, su gerencia general, sus jurídicos, sus operativos, revisando cuál va a ser la estrategia y la política para asumir esta implementación de esta ley. ¿Qué nos vamos a inventar? Pues eso está dentro de la tarea. Pero claramente ellos también entran dentro de esta protección y esta cobertura de esta ley. Yo tengo un comentario mientras Camilo busca las Bienvenido. preguntas. Y es que, bueno, con todo esto que decimos, el momento de verdad en ese contacto con el cliente implica que nosotros ya evolucionemos de cualquier nivel, de un nivel básico de asesor en la recuperación de cartera a un nivel y lo escalemos. Y lo escalemos, ¿por qué? Porque en este momento, uno, que las cifras no nos acompañan. Dos, que necesitamos que sea un momento de máxima experiencia del cliente. Entonces, yo en estos días leía un artículo en Portafolio, sí, de Radar, y lo voy a leer muy rápidamente. Dice Radar, no sé por qué punto a las personas se nos olvidó lo que pasó en el 2020. Parece que lo bloqueamos por conveniencia emocional y pensamos que los crecimientos del 2021 y del 2022 eran un logro personal, organizacional y propio de nuestras calidades excepcionales. Y eso no fue solamente así. Es del martes 16 de mayo, si quieren leerlo en profundidad. Y es cierto, empezamos a trabajar todos con la cifra de este año, hicimos los presupuestos con la cifra basados en los 2 años anteriores, pero se nos olvidó el fenómeno económico que venía después de una recesión, ¿sí? Que implicó una recesión o una pandemia, perdón, que implicó el 2020. Entonces, luego de este paréntesis, yo quiero enfatizarles que es la oportunidad para sofisticar y afinar los procesos de relacionamiento hacia la experiencia del cliente en la recuperación de cartera, entrenando a esos asesores que van a tener ese momento de verdad con el cliente. Esto nos está obligando a llegar a un segundo nivel,
certificando y capacitando a esos asesores, ¿sí? Próximamente desde Colcom estamos compartiendo un espacio también en que vamos a tener unos talleres claves para el reto que significa este nivel de asesores que necesita la aplicación de esta normativa, ¿sí? Y como les decía, vamos a tenerlo en las memorias. Ya, Cami, tienes más preguntas y perdón por el paréntesis, pero creo que es súper necesario. Sí, hay una de cobranza, hay varias de cobranza como preventiva que las quisiera unir. O sea, la cobranza hasta 30 días y los avisos de recordatorio y cómo se deberían interpretar. Bueno, pues la ley no refiere a algo específico, así, tal cual deberíamos esperar el decreto reglamentario, sin embargo, eso es gestión de cobranza. Entonces, un aviso recordatorio es gestión de cobranza. Sí. Yo ahí Entonces, difiero un poquito, Antoinette. Yo creo que tenemos la posibilidad de, y por eso tal vez en algún momento cuando hablé sobre el artículo 8, creo que el reto que tenemos las entidades es en poder tipificar ese tipo de comunicaciones que tenemos hoy con los clientes. Si yo, por ejemplo, tengo un acercamiento con el cliente más referido a recordarle que se aproxima su fecha de pago, ¿cierto? A recordarle cuáles son esos canales que tiene disponibles. No necesariamente estoy haciendo una gestión de cobranzas, sino que podría acotar, dependiendo del lenguaje que utilice también en esa gestión, a referir esa gestión como tal, más a una gestión de servicio. Recuerde, estos son los canales disponibles de pago. No sé, por ejemplo, en el caso de la actividad que nosotros desde el banco desarrollamos, que es una actividad de microcrédito, ese cliente requiere de mucho acompañamiento una vez es desembolsado su primer producto, por ejemplo, ¿sí? Y más esas visitas estarían mucho más acotadas hacia el lado de educación financiera que hacia la misma gestión de cobranzas. Entonces yo creería, habrá que esperar que sale en términos un poquito más acotados de la norma, pero yo creo que ahí podemos tener algo de espacio en esas gestiones preventivas que hacemos. Todo dependerá del lenguaje que utilicemos para acercarnos y realizar esa gestión al deudor. Inclusive, sí, como bien de dice acuerdo. Gloria, si tenemos que llegar a otro nivel en el proceso de formación, capacitación y entrenamiento, pues también Y nos asiste la especialización. responsabilidad de revisar los guiones que hoy estamos utilizando, hasta dónde el guión es de información, de comunicación, de asesoría y de guía, como bien lo dice Alicia, pudiendo indicar, y recuerde que tenemos nuestra página, nuestros corresponsales no bancarios, y los guiones hay que entrar a revisarlos. Clau, tienes la mano levantada, qué pena que te interrumpí. Sí, no te preocupes, Cami. Sí, efectivamente, como dice Alicia, tenemos que tener mucho cuidado, pero desde mucho cuidado, como lo decía Gloria, desde la definición que hacemos al interior de las entidades. Porque si yo en mis definiciones y en mis publicaciones que hago en el marco de la circular 048 estoy hablando de cobranza preventiva y estoy diciendo que en esa cobranza preventiva hago tales y tales actividades, pues claramente esa es una actividad de cobranzas. Entonces De cobranza. es muy importante tener eso alineado y garantizar que nosotros después no nos defendamos como con el argumento de que es algo comercial, que es algo informativo y de servicios, y dentro de nuestras definiciones tenemos establecida esa cobranza preventiva. Entonces ahí la invitación es a revisar, como uno de los puntos que mencionaste al inicio, Camilo, todo lo que hoy tenemos escrito y tenemos documentado de cara al interior y de cara hacia el cliente y de cara también al supervisor, con el fin de no ser incoherentes cuando estemos ejecutando las acciones y de pronto tengamos una reclamación o una sanción al respecto. Y también aprovecho la oportunidad para lo que señalaba Gloria y ese tema de la capacitación, en lo que hemos hecho mucha énfasis con nuestros gestores, la importancia de tener asesores muy asertivos, de saber aprovechar ese contacto que no sabemos si se va a repetir, además que con las limitantes que vamos a tener, no sabemos si va a haber una segunda oportunidad de otro contacto directo con ese deudor. Entonces una escucha activa, ser totalmente empáticos, entender su situación y no dejarlo ir sin ofrecerle las herramientas y las alternativas. Si él no puede, darle todos los canales para que él sea el que nos busque. Yo creo que nuestra gestión debe estar muy estratégica, a que sea el cliente el que me busque y al que, según las ofertas y el abanico de opciones que yo tenga, él me contacte y me busque con el fin de poder entregarle todo lo que tenemos para él. Y así como tenemos que reinventar
la capacitación, el entrenamiento y la especialización, así como tenemos que redefinir nuestros guiones, pues también nos toca tecnológicamente pensar en la autogestión, ¿no? Cómo habilitamos apps, canales, De páginas acuerdo. en donde el cliente esté atendido de manera autónoma con los modelos de analítica, con los criterios de predicción que tenemos, pero en donde el cliente pueda decir cuánto puede pagar, cuándo quiere pagar y cómo puede pagar. Yo creo que el tema de autogestión es una responsabilidad también nuestra. Hay una pregunta que tiene un carácter jurídico fuerte y es la obligatoriedad que tenemos de mandar la comunicación vía Base Data 20 días antes del reporte. ¿Se considera una gestión de cobranza o no? Bueno, ahí tendremos que hacer un zoom y un empalme porque la ley claramente se habla de forma directa con la estatutaria 1266 del 2008, ¿sí? Para el sector financiero y la 1581. Tendríamos que ver en qué términos, nuevamente, en qué términos la enviamos, en qué términos la emitimos. Sin embargo, ese es un deber legal que yo no puedo omitir. Es decir, una cosa es que Ay, se le fue el sonido. ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya volvió, ya volvió. Ah, ok. Bueno, estaba hablando de cómo se hablan directamente esta norma con las leyes de habeas data para sector financiero y para los sectores no financieros, ¿no? Pues la 1581 del 2015. Se debe cumplir con esa exigencia legal. No podemos omitir y tendríamos que mirar cómo lo hacemos, cuál es la mejor forma en el guión, en la manera, en el canal, en la herramienta, para que no se vuelva, en efecto, no se confunda como una gestión de cobranza y se omita el deber legal de la notificación del reporte en las centrales del riesgo. Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo lo haremos? Vale. Tendremos que sentarnos a ver cómo lo hacemos, pero esa es ley estatutaria y no la podemos omitir. Pues aquí le daría el paso a la doctora Gloria, no sin antes hacer un resumencito de procesos de capacitación, mirando todo el esquema de profesionalización. Guiones, reinventarnos, que tenemos una responsabilidad de cara a no perder el contacto, la comunicación y la asertividad en la recuperación de cartera con nuestros clientes. Plataformas, autogestión, bien puede ser app, página web o otros mecanismos que tengamos en donde estamos bajo la responsabilidad y la obligación de generar la autoatención. Y pues, siendo ya las 12:12 exactas, doctora Gloria, bienvenida. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por Pero darnos la... yo creo, gracias Camilo, yo creo que hay una pregunta antes que quiero que la resolvamos, y es que las entidades notifican, no solamente en el sector de telecomunicaciones, sino muchas entidades notifican un mensaje indicando que se generó la factura y la fecha límite de pago. Antoinette, ¿se considera eso una práctica de cobro? Yo no la consideraría, pero esa es mi interpretación porque simplemente estoy avisándole al señor, se generó su factura y tiene fecha límite de pago. No, esa no, esa estaría dentro del ámbito en principio del artículo 8, donde en efecto nos dice que debemos avisarle sobre las gestiones monetarias, ¿no? Que hizo. Entonces es más un tema informativo que de gestión de cobro, que es diferente a lo que hablábamos antes, ¿no? Que la Totalmente. línea es muy delgada y tenemos que hacerlo muy bien en el discurso y en los guiones para evitar inconvenientes. El poder de la palabra, y el poder de la Así es. palabra, desde Colcov hemos trabajado mucho herramientas de PNL en la interacción con clientes, porque precisamente ese es el poder de la palabra que queda en una grabación y eso es lo que se interpreta y sobre eso es que va a proceder el cliente a pagar o sobre eso es que podemos correr el riesgo de una sanción. Entonces, yo de verdad, vuelvo, insisto, los invito a que entrenen muy bien sus equipos. Desde Colcov nos ponemos a su disposición para desarrollar estos procesos. Tenemos certificaciones, tenemos, en fin, muchas herramientas
no solo para asociados, sino para toda la industria, porque aquí es donde tenemos que tener claro que la recuperación de cartera, más que una competencia, es una alianza en todos los que hacemos parte de este ecosistema para atender a los clientes en dificultades y mantenerlos dentro de un sistema formal crediticio y que no se nos vayan a otros sistemas que atentan hasta con su seguridad personal. El crédito es el motor de desarrollo y la gente se asusta, hay que abrir espacios, hay que encontrar el camino y lo encontramos en ese poder de la palabra de los asesores. En este momento, pues como les decía, las cifras no nos acompañan y esto nos obliga a ser sumamente cuidadosos con la manera en que abordamos y tenemos que hacer la recuperación de cartera, cuidándonos de evitar sanciones, pero también entendiendo que a esto no llegamos gratis, a esto llegamos porque las autoridades legislativas se vieron obligados porque había algunas imprudencias de algunos actores. Nuestra vocación, como lo decimos siempre, es seguir acompañándolos en todos los retos que se vienen hacia adelante y seguiremos trabajando en pro de sus organizaciones, de la industria y del fortalecimiento del tejido empresarial, abriendo espacios como este que les brinden herramientas para continuar robusteciendo nuestra industria y garantizar la sostenibilidad de unos y otros. Los invito esta semana, el 1 de junio, tendremos en la Puerta de Oro de Colombia, en Barranquilla, un foro donde también vamos a tocar este tema. Tocaremos la reforma laboral, repasaremos las buenas prácticas en la industria, el informe de competitividad y el informe de profundización financiera del Banco de la República, en fin. Se exponen desafíos para el sector en colocación y recuperación. En nuestra revista digital Noticolcop publicaremos las respuestas a todas estas preguntas que se hicieron hoy, entendiendo que son desde la óptica de los actores y de su interpretación. Siendo las 12:15, mil y mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Mil gracias por hacer parte de los espacios que construye Colcop con su pasión y dedicación por esta industria. Gracias a estas extraordinarias panelistas y a ese extraordinario moderador. La verdad, compartir conocimiento construye y ustedes son muy generosos en hacerlos. Por favor, discúlpenos a quien no respondimos sus preguntas específicamente, pero ya les tendremos más especificidad en nuestra revista y en nuestros canales. Gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta la próxima citación que les hagamos a este respecto.